Vamos a sumergirnos en algo que realmente nos hará reflexionar hoy. Imagina, solo por un segundo, una guerra, pero no con bombas y balas. Imagina una mucho más mortífera que cualquier conflicto que conocemos de la historia, ocurriendo ahora mismo, en silencio, cobrándose millones de vidas cada año. Quiero decir, una cifra de víctimas que empequeñece incluso la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Es una premisa bastante inquietante, ¿no? Realmente inquietante. Pero el material original que estamos analizando hoy, incluyendo este poderoso argumento expuesto en La Guerra Silenciosa, presenta un caso realmente convincente. ¿Cuál es? Bueno, que las fuerzas combinadas del cambio climático, la contaminación generalizada y esta creciente crisis de salud mental global, que estas son, de hecho, la guerra silenciosa. Una guerra silenciosa. Sí, responsable de muertes anuales que superan con creces el promedio de 5 millones de personas que vimos durante la Segunda Guerra Mundial cada año. ¡Wow! Ok, así que nuestra misión hoy es ir a fondo en estas fuentes. Estamos hablando de la guerra silenciosa, pero también de datos críticos de lugares como la Organización Mundial de la Salud, el IPCC sobre el clima, los CDC, autoridades sanitarias mundiales, organismos científicos del clima, agencias de salud pública. Exacto. Y queremos extraer las ideas clave, ya sabes, revelar la verdadera escala de esta amenaza moderna casi invisible y, fundamentalmente, explorar por qué. ¿Por qué permanece tan inadvertida, tan silenciada, quizás incluso sin abordar? Esa es realmente la pregunta crucial, ¿no? Si estas crisis son realmente tan devastadoras, quiero decir, ¿por qué no suscitan el mismo nivel de urgencia global, la misma atención que los conflictos tradicionales? Sí. ¿Dónde está la cumbre del G7 sobre las muertes por contaminación del aire, verdad? Precisamente. Así que conectaremos esto con el panorama general, analizaremos los datos específicos, los impactos que hacen que esta comparación sea tan contundente, e intentaremos comprender por qué la fuente argumenta que hemos, por así decirlo, fallado colectivamente en verla por lo que realmente es. Y cuando empiezas a desvelar esos números, realmente te impactan. Lo hacen. La contaminación por sí sola. Sí. El material de origen y los datos que cita de organizaciones como la OMS lo dejan escalofriantemente claro. No se trata solo de, ya sabes, problemas de salud menores o problemas ambientales abstractos. No, en absoluto. Estamos hablando de millones de muertes prevenibles, cada año. Prevenibles. Esa es la palabra clave. La fuente realmente lo subraya. Por ejemplo, la contaminación del aire por sí sola fue responsable de 8,1 millones de muertes prematuras en 2021. 8,1 millones. ¿Solo por contaminación del aire? Solo la contaminación del aire. Y subraya, ya sabes, la naturaleza insidiosa de la misma. Esa materia particulada fina, PM2.5, que simplemente entra en nuestros pulmones, nuestro torrente sanguíneo, lo que lleva a problemas cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Y para poner esa cifra, 8,1 millones, en perspectiva para ti, oyente. Sí, esa única cifra ya supera el promedio anual de muertes de la Segunda Guerra Mundial. Lo hace. La contaminación por sí sola es asombroso. Casi te hace preguntar si centrarse solo en estas cifras individuales. Ya sabes, quizás nos hace perder el bosque por los árboles. ¿La fuente habla de eso? ¿Estamos pasando por alto las fallas sistémicas más amplias? Esa es una observación realmente perspicaz. Y sí, la fuente nos advierte contra eso. Contra reducir todo esto a meras estadísticas. Realmente enfatiza que es la evitabilidad y, crucialmente, la inacción sistémica lo que realmente define la guerra silenciosa. Ok. Así que continúa destacando otros frentes, como las enfermedades no transmisibles, las ENT,
Cosas como enfermedades cardíacas, cáncer. Exacto. Enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes. A menudo directamente relacionadas con el estilo de vida, sí, pero también factores ambientales fuertemente influenciados por la política y la industria. Estas representan una cifra estimada. Espera, 41 millones de muertes al año. 41 millones. 41 millones a nivel mundial. Así que la fuente plantea la pregunta: ¿por qué una crisis de salud pública de esta magnitud no se registra con la misma alarma que, digamos, un informe de bajas en el campo de batalla? Es una pregunta poderosa. Es realmente escalofriante pensar en estas amenazas omnipresentes que pasan desapercibidas para la mayoría de la gente. Entonces, si la contaminación del aire y estas ENT están cobrando decenas de millones, ¿cómo encaja algo como el cambio climático en esta idea de guerra silenciosa? La fuente lo llama un multiplicador de amenazas, lo cual tiene sentido, pero también parece otra área donde las muertes a menudo permanecen invisibles. Absolutamente. Esa es una parte clave del argumento. Los informes del IPCC a los que la fuente se refiere vinculan directamente el aumento de las tasas de mortalidad con estos cambios climáticos. ¿Cómo específicamente? Bueno, piensa en las olas de calor, por ejemplo. Cada vez más se están convirtiendo en causas directas de muerte, especialmente para los vulnerables. O los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, las sequías, las megatormentas, no solo causan muertes inmediatas, sino que sin duda lo hacen. Sí, está la secuela también. Exacto. Destruyen la infraestructura sanitaria, contaminan el agua, lo que provoca brotes de enfermedades como el cólera. Destruyen los cultivos, lo que provoca desnutrición y hambruna. La fuente argumenta que estas muertes relacionadas con el clima son tan reales y tan devastadoras como las causadas por las balas, pero no generan la misma protesta pública, la misma locura mediática, porque carecen de ese espectáculo concentrado, de ese único momento de destrucción visible. Está disperso, difuso, difícil de precisar, precisamente. Más difícil de convertir en un simple titular de noticias. Y luego está la otra pieza realmente difícil, la crisis de la salud mental. La fuente utiliza esta poderosa frase, enfermedades del sufrimiento, que realmente llega al fondo del asunto. Y aunque no siempre conduzca a un certificado de defunción directo que cite una enfermedad mental, causa un inmenso sufrimiento y, trágicamente, conduce a la pérdida de vidas a través del suicidio y la sobredosis. Sí, y la fuente utiliza la crisis de los opiáceos, particularmente en los Estados Unidos, como un ejemplo crudo y desgarrador de este frente silencioso. ¿Qué muestran los números allí? Bueno, la fuente cita datos de los CDC que muestran que las muertes por sobredosis de drogas superan ahora las 100,000 al año en los Estados Unidos, y una gran y creciente parte de eso se atribuye a los opiáceos sintéticos como el fentanilo, más de 100,000 al año. Sí. Y esto no es solo una estadística, ¿verdad? Es un claro y devastador indicador de una crisis de desesperación, de angustia que está cobrando miles y miles de vidas. Y de nuevo, la fuente argumenta que estas muertes no desencadenan la alarma social generalizada de un conflicto convencional. ¿Por qué no? Porque, la muerte por angustia silenciosa, por adicción, por desesperación, no tiene el mismo impacto mediático, no tiene las mismas imágenes inmediatas del campo de batalla. A menudo ocurre a puerta cerrada, simplemente no aparece en los titulares de la misma manera urgente y exigente. Así que, a medida que unimos todos estos hilos diferentes, la contaminación del aire, las ENT, los impactos climáticos, la crisis de salud mental y sobredosis, lo que la fuente sostiene sobre la verdadera naturaleza de esta guerra silenciosa, se vuelve increíblemente potente, ¿no es así? Realmente sí. La imagen acumulativa es abrumadora. Así que, vamos a resumir esto.
¿Qué significa todo esto para ti, oyente? Hemos visto cómo el material de origen presenta esta cruda realidad. Estamos hablando de, ¿qué? 8,1 millones de muertes prematuras al año solo por contaminación del aire. 8,1 millones, sí. Luego, otros 41 millones por enfermedades no transmisibles, muchas relacionadas con el estilo de vida y el medio ambiente, un número asombroso. Y luego, más de 100,000 muertes al año solo por la crisis de los opiáceos, especialmente el fentanilo, principalmente en pero también es un problema mundial. Y luego hay que añadir la creciente mortalidad por olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos, hambrunas, enfermedades, todo amplificado por el cambio climático. Si se juntan esas cifras, empequeñecen totalmente los aproximadamente 5 millones de muertes anuales durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hacen, y al observar ese contexto más amplio, conectándolo todo, la fuente argumenta con mucha fuerza que estas no son muertes inevitables, son prevenibles. Prevenibles. Sí, y lo que es particularmente convincente, o quizás inquietante, es la afirmación de que esta guerra silenciosa persiste. Continúa, precisamente porque carece del espectáculo mediático de los conflictos tradicionales. Sucede en silencio. Exacto. Está oculta, está diseminada, está extendida. Y quizás lo peor de todo es que se ha normalizado de forma inquietante. Parte del ruido de fondo. La fuente incluso sugiere que este silencio no es solo ignorancia pasiva. A veces se mantiene, quizás activamente, minimizando estas verdades. ¿Por quién? Bueno, la fuente señala en general a veces a los políticos, a veces a las empresas con intereses creados, a veces a los medios de comunicación, quizás incluso a personas bien intencionadas que simplemente temen crear pánico o alarma. Hay una minimización activa. Esa es una idea pesada, y la idea final de la fuente sobre esto es algo realmente para reflexionar. Afirma muy claramente que esta guerra silenciosa es más mortífera que cualquier conflicto tradicional, punto final. Y que mientras no se reconozca como tal, como una guerra contra la vida, como ellos la llaman, millones seguirán muriendo. Muriendo en las sombras. Sí. Debido a la inacción, la negación, los intereses económicos, la irresponsabilidad colectiva y quizás solo el miedo a decir la cruda verdad. Lo que realmente nos obliga a considerar, y esta es una pregunta para ti, el oyente. Sí, como sostiene esta fuente, solo cuando lo invisible se hace visible, puede empezar a cambiar lo inadmisible. Bueno, ¿qué significa realmente para nuestra sociedad cuando la guerra más letal a la que nos enfrentamos no se libra con bombas, sino con el silencio? Sí, vamos a desglosarlo. Hoy empezamos un análisis profundo que, realmente desafía algo bastante fundamental. Es esta idea común, ya sabes, que las muertes por contaminación son solo, un costo inevitable. El precio que pagas por la tecnología, por el crecimiento económico, a menudo se enmarca así, ¿no? Como si fuera inevitable. Nuestra principal fuente hoy es un extracto de un artículo llamado La guerra silenciosa, progreso versus vida. Y, honestamente, desde el principio no se anda con rodeos. Llama a toda esta narrativa una falacia peligrosa y moralmente insostenible. Cuando leí esa línea por primera vez, realmente me hizo parar y pensar. Cuestioné algo que de alguna manera había aceptado. Sí, es sorprendente, ¿no? Lo que es realmente fascinante aquí es cómo el artículo lo enmarca. Básicamente dice que esta narrativa nos engaña, nos hace aceptar este intercambio impensable. Vidas humanas intercambiadas por esta promesa de mayor bienestar. E inmediatamente te hace pensar, ¿es siquiera una elección real? ¿O es, ya sabes, un falso dilema que nos han vendido? Realmente desafía nuestra idea central de lo que significa el progreso si exige un precio tan terrible. Ese es el punto crucial, ¿verdad? Sí.
Así que nuestra misión, en este análisis profundo, es explorar eso. ¿Es esta inevitabilidad algo genuino? ¿Una ley de la naturaleza, casi? ¿O es quizás solo una historia conveniente, una excusa a la que nos hemos acostumbrado? Y quizás lo que es más importante, ¿cómo debería ser una visión genuina del progreso humano? Una que ponga a las personas en primer lugar. Sí. Así que sí, prepárense. Esto podría cambiar algunas suposiciones, podría ser una discusión realmente interesante. Sabes, después de profundizar realmente en esta fuente, una de las cosas que más me impactó fue cómo le da la vuelta a la tortilla sobre los costos inevitables. ¿Sí? Argumenta que no son inevitables en absoluto, son decisiones conscientes. Exacto. Dice que la contaminación no es un resultado científico fijo, sino el resultado de decisiones, priorizando las ganancias a corto plazo quizás sobre los costos a largo plazo. Correcto. Es un cambio profundo porque nos devuelve la responsabilidad, ¿no? Sí, realmente lo hace. Te obliga a preguntar, bueno, ¿qué más nos han dicho que es inevitable que quizás no lo sea? Y si conectamos eso con el panorama general, este replanteamiento no se trata solo de, ya sabes, limpiar un poco las cosas. Se trata de repensar fundamentalmente lo que es el progreso. El artículo esencialmente argumenta que los verdaderos avances tecnológicos y científicos deberían, naturalmente, tener como objetivo aumentar la salud, prolongar la vida, enriquecer nuestro entorno. No deberían sacrificar esas cosas. Correcto. No un compromiso, sino una mejora. Precisamente. Imagina si nuestros mayores inventos no fueran solo sobre aparatos más rápidos, sino cosas que realmente prolongaran vidas saludables o sanaran ecosistemas. El artículo sugiere que eso no es una utopía lejana, eso es lo que parece la verdadera innovación. Y también da algunos ejemplos sólidos de lo que implica este tipo de progreso verdadero, cosas como desarrollar y adoptar realmente tecnologías limpias. Estamos hablando de energía renovable que sea realmente de cero emisiones, vehículos eléctricos pensados de la cuna a la tumba, en términos de sostenibilidad. Se trata de diseñar soluciones desde el principio que no creen la carga. Cerrando el ciclo. Exacto. Eliminando el concepto mismo de residuos y la contaminación que conlleva, por diseño. Es un cambio enorme de nuestro hábito actual de tomar, fabricar y desechar a algo regenerativo. ¡Wow! Esa visión de progreso, tecnología limpia, medicina personalizada, sistemas circulares, se siente tan diferente de donde a menudo estamos ahora. Y el artículo realmente no se anda con rodeos al describir esa realidad actual, ¿verdad? Utiliza esa poderosa analogía. La guerra silenciosa. Sí, ese es un término contundente. Argumenta que este conflicto silencioso es en realidad más letal cada año que, digamos, la Segunda Guerra Mundial, lo cual es asombroso. Y sus armas no son tanques y bombas, son el cambio climático, la contaminación del aire y el agua, incluso la creciente crisis de salud mental relacionada con factores ambientales. Y fundamenta esta afirmación, ¿verdad? Señala datos de organismos respetados. Sí, menciona organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la OMS y el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, como los que proporcionan la evidencia de esta escala de impacto. Pero lo que es realmente escalofriante, creo, es la invisibilidad de la que habla. No hay grandes explosiones, no hay tratados de paz firmados, no hay monumentos construidos para las víctimas. Simplemente sucede. Silencio. Exacto. Y señala culpables también. Identifica a los orquestadores. Inacción política, codicia corporativa, nuestra propia irresponsabilidad colectiva quizás. El artículo realmente enfatiza que minimizar estos números o desestimar la analogía de la guerra solo ayuda a mantenerla en silencio. Perpetúa el problema. Lo que plantea una gran pregunta, ¿no? Si esta guerra es tan mortífera,
¿Por qué es tan silenciosa? La respuesta del artículo parece ser nuestros valores. Argumenta que realmente no hemos redefinido lo que realmente valoramos como progreso. Ok. Sugiere que deberíamos ver la tecnología y la ciencia no como, ya sabes, contribuyentes accidentales a la crisis, sino como las herramientas esenciales para solucionarla. La innovación más vital, argumenta, podría no ser el próximo smartphone, como dijiste antes. Es el avance que purifica nuestro aire o encuentra una cura para enfermedades directamente causadas por la contaminación. Se trata de cambiar nuestro enfoque, nuestra inversión, nuestra capacidad intelectual colectiva. Entonces, pensando en todo esto, ¿qué significa para nosotros? Para ti, oyente, ahora mismo. El material de origen es bastante claro. Enmarca esta guerra silenciosa como posiblemente la amenaza más grande y letal que enfrentamos. Y dice que ponerle fin depende enteramente de nosotros, de romper el silencio, de hacer visible lo invisible. Esa es una fuerte llamada a la acción. Realmente sí. Me dejó pensando bastante. Nos quedamos para reflexionar realmente sobre lo que significa para la tecnología y la salud humana, la salud planetaria, convertirse finalmente en, centinelas de la vida, en lugar de ser utilizadas como excusas convenientes para la muerte y la destrucción. Nos desafía, ¿no es así?, a preguntar. ¿Estamos simplemente aceptando las cosas tal como son o estamos listos para exigir una definición diferente, mejor, de progreso?